Hola, espero que estés muy bien. Qué gusto poder conectarnos en esta oportunidad para seguir avanzando y preparándonos para este entrenamiento y capacitación de focal. El día de hoy estaremos hablando acerca del cuarto elemento de la visión de nuestra iglesia, y este elemento tiene que ver con hacer discípulos. Hacer discípulos es este cuarto elemento tan importante de nuestra visión. Y este tema es fundamental en nuestra vida cristiana, puesto que desde la antigüedad Jesucristo mismo conformó un equipo íntimo de 12 personas a las cuales llamó discípulos, que quiere decir y significa alumno o aprendiz. Y sabes algo, Él estuvo con ellos dedicándoles tiempo para enseñarles y para prepararlos para la nueva vida a la cual habían sido llamados y para adiestrarlos en ser sus portavoces de las buenas nuevas de salvación aquí en la tierra, cuando Él ya no estuviera. Gracias al entendimiento, compromiso y labor realizada por cada uno de sus discípulos y por la buena voluntad de nuestro Padre Celestial, hoy en día contamos con la grande bendición de poder recibir el mensaje de Jesucristo, el cual transforma y salva. Ahora corresponde a nosotros decidir ser verdaderos discípulos de Jesús y ser parte de la cadena del mensaje de salvación para las futuras generaciones. La palabra de Dios en Mateo 28, versículos 19 y 20, nos dice la palabra de Dios: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes algo? La voluntad de nuestro Dios, a través de Jesucristo, diciéndonos estas palabras y realmente diciéndonos este mandato, porque este es un verbo imperativo cuando nos dice vayan y hagan discípulos. Y este es un mandamiento que fue dado tanto para sus discípulos en aquel entonces como para nosotros hoy en día, para que cada uno de nosotros podamos ser sus portavoces, sus representantes, como dice su palabra, sus embajadores aquí en la tierra, y podamos seguir proclamando que solamente Cristo Jesús es Rey y es el Hijo de Dios, en el único en el cual hay salvación. Hoy nos corresponde a nosotros este legado, para que podamos transmitirlo también a muchas generaciones. Win Aaron, un consultor de iglesias, comentó acerca de una encuesta que había realizado. Él encuestó a miembros de casi 1000 iglesias haciéndoles la pregunta: ¿por qué existe la iglesia? Y los resultados fueron: de todos los miembros encuestados, el 89% dijo: el propósito de la iglesia es velar por las necesidades de mi familia y por las mías. Para muchos el rol del pastor es simplemente velar por el rol de las ovejas que todavía se encuentran afuera, felices, y no perder demasiadas. Solamente el 11% de la iglesia dijo que el propósito de la iglesia era ganar almas para Cristo Jesús. Luego, se le preguntó a los pastores de las iglesias y para su asombro los resultados fueron totalmente opuestos. El 90% dijo que el propósito de la iglesia era ganar al mundo para Cristo y solamente el 10% dijo que era velar por las necesidades de sus miembros. ¿Sabes algo? Creo que ambos extremos no son correctos. Yo creo que nosotros debemos de enfocarnos en un 50 y 50. Es importante cuidar a los miembros y la palabra de Dios nos dice que debemos de cuidar a los mismos miembros de la congregación, pero asimismo también es muy importante no olvidarnos de ganar almas para Cristo. Ese es el propósito y el mandamiento principal que Dios nos ha dejado. ¿Y sabes algo? Un propósito claro va a reducir la frustración de lo que estamos haciendo, porque nos permite olvidar las cosas que realmente no tienen importancia. Así que un propósito claro no solo define lo que hacemos, sino que define lo que no hacemos y lo que no debemos de hacer. Así que ahora vamos a continuar con el primer punto de este mensaje, el cual
nos va a hablar acerca de qué significa ser un discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? Y aquí nosotros tenemos que ver algo. ¿Qué significa ser discípulo? En el idioma original se le llama discípulo a un aprendiz, a un aprendiz, a alguien que está aprendiendo, que alguien que está queriendo ser igual a, ¿verdad? El diccionario Vine lo define de la siguiente manera: una persona que sigue las enseñanzas de otro y que las pone en práctica. Pero los discípulos de Jesús no solamente eran aprendices de Jesús, sino que también eran imitadores de su maestro. De igual manera, nosotros hoy en día podemos ser discípulos de Jesús. Y esto es algo muy importante, imitándolo en su conducta, en esa conducta de santidad, de servicio y de la forma como Jesús anunciaba las buenas nuevas. Eso significa ser discípulo. Significa ser un aprendiz, un imitador de su maestro, un alumno que quiere aprender y poner en práctica las semejanzas de su maestro. Para eso, para ser un aprendiz, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es definir de quién nosotros vamos a aprender, de quién nosotros vamos a ser aprendices. Y esto es algo muy importante. De quién nosotros vamos a imitar, a quién nosotros vamos a seguir los pasos. Y aquí déjenme decirles algo, por lo menos tenemos dos opciones. Dos opciones. Número uno, aprender de Jesús. O número dos, aprender del enemigo de Jesús. ¡Wow! Esto es tremendo, porque nosotros vamos a definir a quién vamos a seguir. ¿Vamos a seguir a Jesús o vamos a seguir al enemigo? ¿Quién es Satanás, el diablo y sus deseos? ¿De quién nosotros vamos a ser modelados en nuestra vida? Juan 8:41 en adelante lo dice de esta manera. Vosotros, refiriéndose a un grupo de fariseos, de maestros, de judíos que conocían la ley, conocían la Torá, pero ¿saben algo? Ellos no la ponían en práctica. Simple y sencillamente conocían las escrituras, pero no eran hacedor de ellas con el corazón que Jesús quería que lo hicieran. Entonces, dice, ustedes, las obras de vuestro padre, refiriéndose, ¿verdad?, a Satanás, le dice Jesús. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, sino que un padre tenemos, que es Dios. Entonces Jesús les dijo, vamos a leer de Juan 8:41 en adelante. Jesús entonces le dijo, miren, si vuestro padre, si el padre de ustedes fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. En Juan 8:43 nos dice, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? En otras palabras, Él está diciendo, miren, porque ustedes no me reconocen como su Señor, como su Mesías, porque ustedes no me pueden escuchar, no quieren reconocerme. Y Jesús les dice claramente en Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Miren qué duro esta aseveración. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué les dice que son de vuestro padre el diablo? Porque dice que los deseos, como lo hablamos el día domingo, esos deseos, ese anhelo dice, los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y él es padre de mentira. Esto nos dice, refiriéndose a que estas personas lo que estaban haciendo era siendo modeladas en base a los deseos que ellos tenían, que venían de vuestro padre el diablo, así les dice Jesús. Por eso, déjenme decirles algo muy importante. ¿De quién nosotros queremos aprender? ¿De quién nosotros vamos a constituirnos seguidores de? Y en este caso, la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, menospreciará a uno, le dará menos valor y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Pero nadie puede servir a dos señores. Cuando nosotros hacemos los deseos de nuestra carne, estamos agradando a Dios. A Dios el diablo, con D minúscula. Pero cuando nosotros renunciamos a nuestros deseos, estamos agradando a Dios Padre porque estamos siendo moldeados del carácter, de la imagen de quien nosotros queremos aprender. Así que ese es el punto número 1. ¿Qué significa ser discípulo? Un aprendiz, un seguidor, alguien de quien nosotros vamos a aprender y que vamos a modelar sus propios pasos. Y es muy importante entonces definir aquí en nosotros qué es lo que va a modelar nuestra vida. Dios Padre o su enemigo, el diablo, con sus deseos. El punto número 2 tiene que ver con que el verdadero discípulo va a seguir a Jesucristo y no va a seguir a los hombres. Y esto es algo muy importante. El verdadero discípulo va a seguir a Cristo y no va a seguir a los hombres. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los hombres ciertamente fallan, pero Cristo Jesús nunca nos va a fallar. Jeremías 17, versículo 5 en adelante, al 8, Jeremías 17, 5 al 8, dice de esta manera: así ha dicho Jehová, wow, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí lo que está haciendo la palabra de Dios es comparar a dos clases de personas. Número 1, los que confían en Jehová, ¿verdad? Los que confían en Jehová. Y número 2, los que confían en Dios, en Dios verdadero. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que nosotros podemos confiar en Dios, esto es algo muy importante, porque también nos hace ver las recompensas que va a tener cada uno de ellos. Por ejemplo, los que confían en el hombre, dice, ciertamente van a ser personas áridas, que no van a dar fruto, que no van a prosperar en lo que hacen, no van a tener una vida verdaderamente próspera integralmente. Sin embargo, dice, los que confían en Jehová serán plantados como ese árbol plantado junto a esas aguas, que junto a esa corriente que los alimenta, echará sus raíces y ni siquiera va a ver cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor quiere que nosotros demos fruto, pero la única manera como nosotros podemos dar fruto es siendo discípulos del Señor, verdaderos discípulos del Señor, poniendo nuestra única confianza en el Señor Jesucristo. Es la única manera como podemos verdaderamente llevar fruto y ese fruto en abundancia que permanezca. Y parte de ese fruto es que nosotros también hagamos discípulos, que nosotros aprendamos del modelo de Dios Padre y que pongamos en práctica esas enseñanzas. Por eso, en Colosenses 3, versículos 1 al 3, nos dice, si pues habemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y debemos de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios? Que nosotros como discípulos debemos de seguir únicamente a Cristo. Si hemos resucitado, si antes estábamos muertos de nuestros pecados, ahora nosotros debemos de resucitar y debemos de vivir una nueva vida que busque las cosas de arriba, que demande, que quiera, que guste siempre las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y para que nosotros podamos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, nosotros debemos de ejercitar la mente.
nosotros debemos de hacer y obedecer a lo que nos dice la palabra de Dios. Es la única manera como nosotros podemos poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, número uno, nosotros debemos hemos visto que lo que significa ser un discípulo, un aprendiz, un alumno, alguien que se deja ser modelado y que replica, un imitador de, en este caso es de Jesucristo. Debemos de definir a quién vamos a seguir y estamos claros, es a Jesucristo. El verdadero discípulo, el punto número 2, va a seguir a Cristo y no va a poner su mirada o no va a seguir a los hombres. Y número 3, el costo de un discípulo, hay un costo que pagar. Y esto es algo que debemos de hablar, porque es algo muy importante. Siempre hay un costo que pagar. Y el costo del discípulo es que el discípulo debe de estar dispuesto a negarse a sí mismo, de tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo número 16, versículos del 21 al 27. Y les voy a leer. Jesús le dice a sus discípulos lo que a él le costaría ser un discípulo de Dios Padre. Miren, empezando en el versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Pedro, quítate de delante de mí. Satanás inclusive le dice: wow, Satanás, qué duro. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo, me eres una causa desagradable. ¿Por qué? Porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino que pones tu mirada en las cosas de los hombres. Nos damos cuenta que un verdadero discípulo tiene que seguir a Jesús, pensar y ejercitar su mente en las cosas, en la voluntad de Dios Padre, no en las cosas humanas, sino en las cosas de Dios. Y eso nos debe de llevar a renunciar muchas veces a nuestros deseos y verdad que querramos hacer. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, a sus aprendices, a sus seguidores, ¿verdad? A sus imitadores, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que le dice es: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow. Cuando Jesús le dice estas palabras, ese es el costo de un discípulo. Miremos que habla acerca de 3 cosas. Número 1, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa la palabra negarse a sí mismo? Número 1 es negarse completamente. En el original así es como se traduce: negar completamente que uno conoce a X persona. Es decir, yo no la conozco, ni siquiera sé cómo es ella. Nosotros debemos de desconocernos a nosotros mismos, cómo nosotros éramos antes, para que aprendamos a renacer, a tener la vida que Dios quiere que tengamos, el modelo perfecto que Dios quiere que tengamos. Nosotros debemos de abstenernos de nuestros deseos pecaminosos para hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que significa la palabra negarse a sí mismo. Negarnos a nuestros propios deseos pecaminosos con tal de hacer la voluntad de Dios Padre y ser un verdadero discípulo de Jesús. Número 2, tomar su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? Tomar su cruz significa, otra vez, cuando dice tomar su cruz, es decir, a renunciar, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos, para hacer morir a nuestros deseos y poder entonces a poder nosotros verdaderamente seguir a Jesús. Entonces, número 1, negarnos a nosotros mismos, desconocer por completo quienes nosotros éramos antes, las prácticas que nosotros hacíamos, ya no vivirlas más, desconocerlas. Número 2, tomar la cruz, es decir, estar dispuesto a morir por Cristo. Y número 3, seguir a Jesús. Y esto tiene que ver, estar en la misma sintonía, estar en el mismo camino que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Y por qué dice Jesús esto? Y aquí es donde da la razón. El versículo 25.
porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder, la va a destruir, la va a matar. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la hallará. Miren qué interesante. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mí, la va a encontrar, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propio parecer. Sin embargo, su camino final es camino de muerte y de destrucción. Ahora bien, ¿por qué dice? ¿Qué aprovechará el hombre? Versículo 26, si ganare al mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto es la recompensa que Dios tiene. Va a pagar a cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Pasando otro pasaje del Evangelio, en Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto implica una dedicación total, no una entrega a medias. Cuando nosotros ponemos nuestra mano en el arado, no somos aptos para ver para atrás. No debemos de ver hacia atrás, sino que solamente debemos de ver hacia adelante, hacia la nueva vida que Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos. Y hay una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Miren, Mateo, siempre en el Evangelio. ¿Y por qué estamos mencionando a cada uno de estos discípulos, verdad? Porque ellos lo vivieron en carne propia. Y Mateo lo dice de esta manera. Mateo 19:29, miren, dice, y cualquiera que haya dejado, miren lo que haya dejado casas, que haya dejado hermanos o hermanas, que haya dejado a padre o a madre, que haya dejado a sus hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué promesa más linda la que Dios nos da cuando nosotros decidimos seguirle a Él, estando dispuestos a pagar el costo de vida que Dios quiere que hagamos! Dios siempre quiere el primer lugar. Pero para que Dios tenga y ocupe el primer lugar en nosotros dice que debemos de estar muchas veces renunciar a casas, a edificios, a las cosas materiales que muchas veces le quitan el primer lugar a Dios. El rico, ¿qué pasó con aquel joven rico? No estuvo dispuesto a dejar los bienes materiales que él tenía por seguir a Jesús. Lamentablemente no pudo ser un discípulo de él. Y todos los que sí siguieron a Jesús fueron sus discípulos, aprendieron de él. Muchas personas quieren tener buenas intenciones, seguir a Jesús, pero no están dispuestos a renunciar, o poner en segundo lugar las cosas que podemos tener y que Dios nos ha dado y ponemos como un obstáculo. Hay personas que inclusive, miren, y esto es de la vida real, miren, yo no voy a la iglesia porque no puedo descuidar el negocio. Yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar mucho. Yo no puedo ir a la iglesia porque inclusive yo conocí a una persona que tenía su negocio en su misma casa. Y él decía, miren, yo aquí en la casa tengo una inversión muy, muy grande y yo no puedo dejar la casa sin que alguien se quede cuidándola. ¿Dónde está nuestra confianza? Tenemos que aprender a tomar las medidas necesarias, pero principalmente poner a Dios por sobre todas las cosas. Lo segundo que dice es hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos poner a nuestros hermanos antes que a Dios. Y cuando ponemos a nuestros hermanos porque los queremos mucho, porque hemos vivido toda una vida con ellos, pero no vamos a ser dignos si no estamos dispuestos a poner a Dios por encima de ellos. De eso se trata lo que nos está diciendo. A padre o madre. Otra cualidad que nos dice que nosotros debemos de estar dispuestos a dejar, porque Dios sabe el grande amor que tenemos a un padre o a una madre. Pero Dios nos dice, cualquiera que no haya dejado por seguirme a mí, es decir, yo en primer lugar, aún dejar a nuestra padre y madre. No quiere decir abandonarlos, darlos al abandono, no. Siempre velar con ellos. El principio de la honra, honra a tu padre, a tu madre. Este es el primer mandamiento que tiene la promesa de larga vida a sus hijos. Es algo fundamental. Eso no nos quita ese grande privilegio y responsabilidad de honrar a nuestros padres.
Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos es honrarle a Él primeramente. Y al honrarle a Él, vamos a honrar a nuestros padres, vamos a honrar a nuestros hijos, vamos a cuidar de los bienes materiales que Él nos ha dado, vamos a tener una relación con nuestros hermanos y hermanas, pero todo en el orden de vida. Dios primero, nuestro cónyuge en segundo lugar, nuestros hijos, nuestras familias, ¿verdad? Padres, madres, etcétera, el trabajo que podamos tener, y va en ese orden, ¿verdad? Y lo tercero, lo cuarto que dice es hijos, porque hay muchos padres o muchas madres que valoran más a sus hijos inclusive que su mismo cónyuge, y están poniendo a sus hijos más alto que el esposo o la esposa. Pero hay padres que valoran más a sus hijos que inclusive la misma iglesia o el mismo Dios. Y esto es algo que Dios quiere dejar bien claro. Hay un orden de prioridades. Mas buscad primeramente como una prioridad de vida, el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:25, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Cuando nosotros buscamos a Dios primeramente, todas las demás cosas nos vendrán por añadidura en el orden perfecto de Dios. Así que casas, hermanos, padre, madre, mujer, hijos, o inclusive tierra, si somos terratenientes, algunas personas son demasiado terratenientes, ¿saben algo? No debemos de poner la mirada en las cosas materiales. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en Dios. Y dice que cualquiera que haya dejado todas estas cosas por mí, por mi nombre, dice Jesús, recibirá. ¿Qué cosa va a recibir? Y esa es la recompensa al costo que tiene de poner en primer lugar a Dios, de decidir ser un discípulo de Él. Dice, recibirá. ¿Cuántas veces más? 100 veces más. Miren lo que dice. 100 veces más tú vas a recibir aquí en la tierra y también vas a heredar la vida eterna. ¡Wow! Esto me sorprende grandemente. Porque cuando yo estoy dispuesto a poner a Dios en primer lugar, yo voy a recibir, dice su palabra, no lo digo yo, no lo dice el hombre, lo dice Dios, 100 veces más, es decir, vas a recibir una multiplicación de lo que tú estés sacrificando por seguir a Cristo Jesús. Y esto me hace un verdadero discípulo de Él. Ahora bien, ¿cómo va a ser eso? Que, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros vamos a recibir aquí en la tierra, sus bendiciones. Y sus bendiciones, no, miren, la paz que nosotros podemos tener en estos momentos, la confianza, la certeza que Dios cuida de nosotros, eso no tiene precio. Hay muchas personas que se están muriendo de ansiedad, de temor, porque no tienen a alguien a quien poder acudir. Nosotros tenemos a Jesucristo. Nosotros tenemos a Dios Padre que vela por nosotros. Nosotros tenemos a su Espíritu Santo que está en nosotros, que mora dentro de nosotros y que nos ayuda a poder confiar en Él y tener paz. De hecho, dice su palabra que tanto Jesucristo como el Espíritu Santo interceden a Dios Padre para que cada uno de nosotros podamos estar bien. Recibiremos, dice su palabra, no lo digo yo, 100 veces más. Miren, ¿y cómo podrá hacer eso? Dice, cualquiera que deje a padre o madre o hermanos y va a recibir más, 100 veces más aquí en la tierra. ¿Saben algo? Esto se cumple cuando formamos parte de una comunidad de iglesia. No solamente tenemos un hermano, porque todos los que hemos creído en Cristo Jesús llegamos a ser parte de su familia a través de la sangre de Jesucristo. Y llegamos a ser hermanos. Es por eso que en términos, ¿verdad? Cristianos, muchas veces, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Qué tal hermana? ¿Verdad? Muchas veces hacemos eso, ¿qué tal brother? ¿Verdad? En inglés, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero llegamos a tener esa hermandad y ahí es donde llegamos a ganar 100 veces más, o inclusive muchas veces más, porque vamos a formar una sola familia en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Dios ha venido para darnos una vida en abundancia. Dios ha venido para darnos una vida en la cual podamos poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero esto únicamente lo vamos a obtener en esta vida. Y cuando muramos en la vida eterna, porque también la palabra de Dios lo asegura, cuando nosotros estamos siendo verdaderamente seguidores de Cristo Jesús. Y un seguidor quiere decir que va a seguir los pasos, el modelo de Jesucristo en santidad, en la forma de vivir la vida, cómo ver las cosas, cómo hablar, cómo responder a las demás personas, cómo responder ante las situaciones de la vida. Y su palabra nos asegura
que recibiremos una grande recompensa aquí en la tierra. La bendición de Dios es integral. Y esa bendición de Dios es integral, no solamente con tierra, no solamente con casas, sino con paz, con bendición, con salud, con una familia integrada, con tener esa plena confianza de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria, tener una comunidad a la cual poder pertenecer, las bendiciones de Dios integralmente. Dios cuida de nuestra salud, Dios vela, wow, nos protege, Dios obra sobrenaturalmente. Así que hemos visto estos 3 puntos y yo creo que aquí nos vamos a quedar por este día. Número 1, recordemos qué significa ser discípulo: un aprendiz, un seguidor, alguien que imita el modelo de quien yo voy a ser enseñado. Y para yo ser un discípulo, yo tengo que definir a quién yo voy a seguir: a Dios Padre o los deseos de este mundo que están con Satanás, con el diablo. Número 2, el verdadero discípulo siempre va a seguir a Cristo y nunca va a seguir a los hombres, porque los hombres ciertamente fallan. Y su recompensa va a ser una recompensa momentánea, pero a la final van a ser áridos. Debemos de permanecer y de seguir a Cristo Jesús. Y número 3, debemos de reconocer que para ser un discípulo yo tengo que pagar un precio. Y es renunciar a mis propios deseos, en otras palabras. Renunciar a mis deseos carnales, pecaminosos, para hacer la voluntad de Dios Padre. Y al hacerlo, al hacer la voluntad de Dios Padre, entonces yo voy a poder tener esa recompensa que solamente Cristo Jesús me viene a dar. Así que lo que Dios desea de cada uno de nosotros es que demos fruto. Es que seamos sus discípulos, sus seguidores, sus aprendices, y que hagamos discípulos a las demás naciones, tal y como lo hablamos en Mateo capítulo número 28, versículos 19 y 20. Entonces esta sería como la primera parte de este cuarto elemento de la visión: hacer discípulos. Y para ser discípulos, primero tengo que reconocer que es un discípulo, a quién voy a seguir, y si hay un costo y estoy dispuesto a pagarlo, entonces voy a ser un discípulo de Jesús. Bien, dejamos abierto para que puedan participar. Jacqueline, ¿nos das instrucciones cómo lo podemos hacer? Bueno, si los que tengan alguna pregunta, pueden levantar la mano y así vamos a ir diciendo los nombres y van quitando el mute para que podamos escucharlo y el pastor pueda responder. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, Marito, buenas noches. Solo para saludarlos a todos y gracias, pastor, por estar compartiendo por este medio y penetrando todos los hogares, que es la manera que ahorita no nos podemos contagiar, ¿verdad? Y creo que esta es una manera de hacer discípulos por el ejemplo, ¿verdad? Un discípulo es el que sigue a una persona, el que está de acuerdo. La palabra de Dios dice: si 2 o 3 no estuviesen de acuerdo, ¿cómo podrán estar juntos, verdad? Entonces creo que este es un testimonio de que hemos estado con el tema de seguimos siendo discípulos, ¿verdad? Amén. Uh-huh. Amén, excelente. Excelente, Marito, excelente. Sí, yo solo quería agregar algo más acerca de ser discípulos. Que para ser un discípulo, primero dice que debemos estar dispuestos a aprender, a ser enseñados, para luego ir y enseñar a otros. Entonces pensaba en la gran comisión, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice: vayan y hagan discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y que se bauticen, ¿verdad? Y entonces yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. O sea, no es un momento temporal, solo en esta situación que estamos pasando, sino en todo tiempo. Y hasta el final, ¿verdad? Estará con nosotros. Pero pienso que primero nosotros hemos sido, alguien más nos ha enseñado. Y luego hemos tomado este otro paso, que es ir y enseñar a otros. Y eso es formar un discípulo, es poder estar con él, como lo decía ahorita Mario, tanto en las buenas como en las malas, podemos decir, ¿verdad? Buscando los medios, la forma de poder seguir llevando el mensaje
de esperanza, de salvación y de vida eterna. Y también, como lo hablaba de las encuestas, de cuidarnos, de apoyarnos y de ayudarnos. Pero más que eso, de llevar el mensaje, ¿verdad? Una alma para nuestro Señor, para el reino celestial, así como nos ha escogido a nosotros, también que otras personas le conozcan. Solo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, Rosemary. ¿Cómo estás? Tienes ahora que habilitar tu micrófono. Ahí Ahí se estás. Bueno, nada más que me dejaron explicado un poquito cómo es eso, porque con la tecnología sí que estoy muerta. Pero para poder llevar la palabra a otras personas, uno tiene que saber cómo poderla presentar, porque a veces tiene uno la idea cómo, pero no enfocada como debe de ser, o sea, con las palabras correctas. Entonces, pienso que todos estos estudios nos ayudan un montón para poder entender nosotros y poderlo pasar a otras personas. Gracias. Amén. Amén, Rosemary, amén. Excelente. Muy cierto, ¿verdad? Primero yo poder entender para luego poder dar el mensaje. Muy bien. Muy bien, ¿alguien más? ¿Sí me escuchan? Ok. No nos dio tiempo a apuntar el punto 3, donde dice que hay un costo que pagar. El primero fue niéguese a sí mismo. El segundo fue toma su cruz. Y el tercero, ¿nos podía repetir? Seguirle. 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 Ajá. Listo. Ya. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Des en cuenta que estos tres aspectos están conectados, ¿verdad? Se le llama un conectivo, ¿verdad? Que es el I. Ese conectivo I es implicativo, es decir, es que sí y solo sí debe de hacerse. O sea, entonces nos da tres pasos importantes. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 1, y es conectivo de implicación. No lo podemos obviar. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es necesario hacerlo. Diferente sería, por ejemplo, si nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo o tome su cruz o sígame. El o es optativo. El y es implicativo. Entonces, el I nos dice, niéguese a sí mismo, agréguele que debe de tomar su cruz y agréguele que debe de seguirle, ¿verdad? No es optativo, sino que es implicativo. Gracias. Ok, gracias. Excelente. Allá está Eric. Ok, sí me escuchan. Listo. Va, excelente. No, para mí, bueno, primero un saludo para todos y yo creo que es bien importante este punto porque es un concepto, el tema de ser discípulos que pues de algún tiempo para acá lo hemos venido viendo. Algo importante que creo que es como bien lo decías, apuntando, es todo un proceso, como lo acabas de mencionar, Fernando, ¿verdad? Que implica esos pasos, los tres. Y algo que me llama mucho la atención es que realmente un discípulo no solamente es como bien decimos acá, no solo es el que aprende, sino que es el que hace discípulos también. O sea,
llega hasta incluso a ese punto, ¿verdad? El proceso de aprender y el proceso también de enseñar, de alguna manera. Y eso es lo que está incluido en el mandato de Mateo 28, ¿verdad? Mi pregunta sería, yo sé que tal vez me estoy adelantando un poquito porque nosotros pues estamos ahorita empezando aquí en Focal 1 y todo, pero solo para tener tal vez una pequeña idea, ¿cómo es que ese proceso de, ya localmente dentro de Jesús el Buen Pastor, es que se incorpora esto del aprender, pero también el de que cada uno lleguemos a enseñar, ¿verdad? Y a tener nuestros discípulos. Entonces, eso, quisiera tener un poquito más esa idea, si es posible. Sí, si no se la va. Ay, ahí estamos, ¿verdad? Ok. Entonces, como esto es parte de la visión, ¿verdad? De la visión que de la iglesia, y realmente si se dan cuenta no es de la iglesia, sino que es del corazón de Dios, ¿verdad? Del corazón de su Hijo Jesucristo, el corazón de su Espíritu Santo, que hagamos discípulos. Es por eso que tenemos Focal. Y Focal es esa formación y capacitación para que nosotros podamos ir y hacer discípulos. Primero, ser enseñados, aprender. Y para poder aprender, lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que decidir permanecer y perseverar en Focal 1, Focal 2, Focal 3. Y Focal 1, te voy a decir, Focal 1 trata acerca de las bases de nuestra fe. Es muy importante tener esa preparación, que es una preparación básica, pero realmente que nosotros lo que hacemos es hacer una exégesis, que la exégesis quiere decir, vamos a que significa de adentro hacia afuera. Entonces lo que hacemos es que vamos a la palabra de Dios y vamos a lo que dice la palabra de Dios, de adentro hacia afuera. Y eso es lo que tratamos de hacer en Focal 1. Dar las bases, haciendo una exégesis, haciendo una profundidad de la palabra de Dios, para que todos comprendamos exactamente a qué estamos llamados, qué es lo que Dios quiere en nosotros. Y en Focal 1 se nos habla acerca de nuestra fe, de las bases, de los fundamentos de nosotros como cristianos. Focal 1 es precioso y es básico, que son las bases que todo cristiano debe de conocer. Lo segundo que nosotros, el segundo tema de Focal, entonces tiene que ver, Focal 2 tiene que ver con nuestro carácter. Y ahí vamos a hablar acerca de 17 cualidades que la misma palabra de Dios nos habla y que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Así que esto es algo maravilloso y cada uno de ellos es un tema y a veces son 2 o 3 temas, pero es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque profundizamos en la palabra de Dios. Ese es el carácter que Dios quiere que formemos. Y Focal 3 tiene que ver con el liderazgo. Y el liderazgo a la manera de Jesús. No un liderazgo a manera empresarial, sino un liderazgo como Cristo Jesús lo hizo, así también nosotros poderlo llevar a cabo. Y esto lo que nos va a llevar es a formar pequeños grupos de estudio bíblico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Es hacer discípulos a otras personas. Una vez, tal vez tú dirás, entonces ahora comprendo. Focal 1 lo que me lleva es a que cumplamos el mandamiento que Dios nos da de ir y hacer discípulos. Eso es en otras palabras. Una vez yo me encontraba de igual manera en tu lugar. Y si a mí me lo hubieran dicho, yo hubiera dicho, ay, pero ¿cuándo yo voy a hacer discípulos? O pues yo no estoy preparado, pero ¿sabes qué? Para poder hacer discípulos, primero, otra vez, como lo dijimos, tenemos que ser enseñables, ¿verdad? Enseñar. Y esta es una cualidad de un buen líder. Un buen líder debe de ser siempre enseñable, debe de ser moldeable, y esto nos lleva a ser humildes. Porque cualquier persona que no es humilde no está dispuesto a aprender. Y para nosotros poder hacer discípulos, primero tenemos que aprender de Jesús, de su palabra, para poder hacer discípulos correctos que sigan el mensaje de transformación de nuestro Señor Jesucristo. Así que hacia esto es a lo que nos lleva. Y el cuarto, porque también está Focal 4,
que nos lleva a justamente tener grupos ya en la práctica de estudios bíblicos. Si les hablo acerca de cuáles son los planes, ¿verdad? También que tenemos después de Focal 4, pues bueno, es que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo y seguir creciendo entendiendo, por ejemplo, y recibiendo cómo interpretar la palabra de Dios. Y aquí vamos a hablar acerca de 14 métodos de estudio bíblico de cómo interpretar la Biblia. Método inductivo, método biográfico, método geográfico, método... Aquí vamos a hablar acerca de gramatical, aquí vamos a hablar acerca de 14 diferentes métodos de cómo nosotros podemos entender la Biblia. Y esto nos va a prepararnos para poder dar a conocer sus verdades de una mejor manera posible. Vamos a ver después de esto tema de familia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar tratando con personas. Y cuando nosotros tratamos con personas, necesitamos entender sus necesidades. Y esto es algo muy importante. Pero todo esto lo que nos va a llevar a hacer es a prepararnos para ser unos buenos discípulos de Jesús y poder hacer discípulos a otras personas, cumpliendo ese mandamiento que Dios nos ha dejado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Es que eso es algo que nos compete a todos. Es algo que nos compete a todos, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, dice Dios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lindo, ¿no? Amén. Jackie, pastor, si me permitieran, Sí, yo Jimena. también solo quería hacer un comentario. Soy Mildred de Estrada. Mildredcita. Sí, a mí me impactó mucho con lo que empezaste tu prédica de ahorita, tu enseñanza, de que esa entrevista que hicieron de las personas, a ese número de personas sobre qué pensaban de la iglesia y realmente cómo es que se ha perdido el concepto de lo que es la iglesia y lo que significa realmente para cada uno de nosotros como primero hijos de Dios, esta gran comisión que Jesucristo nos dejó, realmente me impactó, fíjate, porque sí debemos de estar bien claros a qué vamos a la iglesia, para qué es la iglesia, y creo que nuestra iglesia ha cumplido lo mejor posible con esa gran comisión, porque nos reunimos para aprender de la palabra del Señor, para conocer más a Dios, para tener una mejor relación con Dios y con las demás personas, especialmente con la familia de Dios, que somos nosotros. Y veo cómo nosotros como miembros nos unimos en el amor del Señor y nos apoyamos unos a otros, cosa que creo que es lo que es lo que nos tiene unidos, esa empatía que hay entre unos y otros de nosotros como miembros. Y pues tu papel como pastor también, definitivamente, guiarnos, dirigirnos, aconsejarnos, apoyarnos, regañarnos, llamarnos la atención en el amor del Señor. Eso creo que es la iglesia. Y yo alabo al Señor por nuestra iglesia. Eso realmente ha llenado mi corazón durante todos estos años que he estado asistiendo a esta, y que realmente el templo es algo material, pero esto que estamos haciendo ahorita, esta es la iglesia. Esta es la iglesia que el Señor ama y que el Señor pretende que seamos todos sus hijos. Así es que los bendigo a cada uno. Ruego al Señor porque nos mantenga así de unidos, orando unos por otros y apoyándonos, y también confiando, descansando en el Señor, con fe y esperanza de que vamos a salir triunfantes en el nombre de Jesús y nos vamos a poder volver a ver y darnos esos abrazos tan especiales con ese amor en el Señor que nos damos los domingos, los viernes y cuando hay eventos familiares que podamos hacer. Que el Señor les guarde y los bendiga a cada uno. Feliz noche. Amén. Feliz noche. Qué bendición.
Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Qué les pareció? Poncho, ¿qué te pareció? Pues la verdad no hay pensando, a mí lo que me cuesta siempre al oír todo esto es realmente como entender o aceptar, creo que podría ser más lo que Dios quiere de uno, o sea, buscar, buscar su camino, todo ese tema, pero sí, para mí es difícil a veces, sé que lo tengo que hacer, pero sí, todavía no sé todavía cómo oír su palabra, oír qué me quiere decir, es de lo que tal vez más me cuesta a mí en lo personal, ¿verdad? Excelente. Pues bueno, mira, si vemos esta noche, ¿verdad? Puntualmente, lo que Dios te quiere decir a ti, como nos quiere decir a cada uno de nosotros, es ser discípulos de Jesús. Ser discípulos de Jesús. Y si lo hacemos, wow, eso va a dar grande fruto. Así que confiemos, porque Dios nos capacita. Si a mí en algún momento, como les decía, ¿verdad? Me hubieran dicho, mira, Fernando, tu deber es hacer discípulos, pero ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Para eso tenemos que prepararnos y estar dispuestos, ¿verdad? A seguirle a él, seguir su ejemplo, renunciar a nosotros mismos. Eso de negarse a sí mismo es algo muy importante, porque es negarme a hacer mi propia voluntad con tal de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, lo que nosotros debemos de hacer. Así que cada vez que nosotros queramos hacer algo que no sabemos que no le agrada a Dios, pensemos, ¿estoy haciendo mi voluntad o voy a hacer la voluntad de Dios? Eso cambia mucho nuestra perspectiva de vida. Y ahí somos seguidores de Dios. Y al hacerlo, las demás personas se dan cuenta de que en nosotros hay un cambio y entonces podemos empezar a ser discípulos también a otras personas. Cuando ellos nos digan, miren, pero a mí me gustaría conocer un poco más acerca de Dios, con mucho gusto, ¿verdad? Y tú ya puedes empezar a discipular. ¿En base a qué? En base a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hemos aprendido es que el Señor quiere que Él sea el Señor de nosotros. Eso ya lo podemos compartir. Él quiere que le amemos, igual lo podemos compartir. Él quiere que perseveremos, ¿verdad? Mira, en este tiempo en que estamos, debemos de perseverar y ya lo podemos hacer. Y 4, que también estamos llamados a ser discípulos, a ser nosotros discípulos y a hacer discípulos, ya lo podemos enseñar. Así que todo esto es fundamental que lo vayamos ahí guardando, poniendo en práctica y reteniéndolo, guardando en nuestro corazón y llevarlo a la práctica, porque en el momento menos inesperado, Dios nos va a dar una oportunidad para hablar y entonces aplicar lo que hemos visto. Rita, Ingrid, ¿qué les ha parecido? Buenas noches a todos. Como siempre, los mensajes llenan nuestras almas, nuestros corazones, que a veces no encontramos respuestas a tantas preguntas, a tantas situaciones, pero yo creo que, bueno, en nuestro caso, nosotros desde que estamos yendo a la iglesia, pues nos ha cambiado un montón la vida. Hemos dejado de lado tantas cosas, estamos aprendiendo muchas cosas. En el pasado, mis papás, que son pastores, trataron de todas maneras de que acudiéramos a la iglesia. Les decía, cuando llegue el momento, no me presionen, cuando llegue el momento. Y en diciembre fue que empezamos a ir a la iglesia. Y desde ahí, pues, sentimos el llamado. Aprendemos cada vez que nos reunimos en la iglesia. Los mensajes suyos, pastor, nos llenan, nos han cambiado bastante la vida. Y no tengo palabras para describir lo hermoso que se siente. Qué bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es hacer discípulos. Gloria a Dios. Y eso es donde empezamos a ser discípulos, compartiendo nuestro testimonio. Los cambios que Dios ha provocado en nosotros, también lo puede hacer en otras familias, en otras personas. Solo si tomamos la decisión de seguirlo. Así que qué bendición escuchar tu testimonio. Amén. Amén. Melissa, ¿qué nos puedes decir? Melissa, Yair.
¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, pues la verdad es que es una bendición de verdad tener estos programas aparte de la iglesia porque es bueno, ¿verdad? Volver a vernos por aquí y lo mejor de todo, pues compartir de Dios y compartir las experiencias porque realmente la verdad es que teniendo a Dios, pues cambian muchas cosas de conductas en la familia y creo que ustedes también pues nos ayudan mucho en la iglesia a todos. Y gracias por todo. Nos alegramos mucho, Meli. También, por ejemplo, Meli, con Yair, ¿verdad? Para nosotros es un gran ejemplo. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de estar llegando a la iglesia, Meli? Ya tenemos 3 años y medio. Vamos ¿Verdad? Qué bendición. Sí. Y damos gracias a Dios porque Yair hizo una decisión, ¿verdad? De seguir a Cristo y entregarle su vida un 14 de febrero, ¿verdad? En una reunión de matrimonios. Pero aún en estos 3 años y medio, ellos han perseverado y son un gran ejemplo porque ellos ahora ya están haciendo discípulos. Ellos ahora, por ejemplo, han estudiado Focal 1, Focal 2, Focal 3. Ahora pues vamos para Focal 4, siguiéndonos preparando. Lo han disfrutado, lo hemos visto en ellos. Han tenido sus luchas, sus batallas, como todos, pero ellos han perseverado. Y ahora, y Amelie está teniendo también, ¿verdad? Con Cristi un grupo de estudio bíblico. Y esto es algo maravilloso de mujeres, ¿verdad? Melissa, Yair y Melissa ahora también ya están teniendo un grupo de matrimonios. Entonces estamos viendo cómo la palabra de Dios va permeando en nosotros y nos va llevando, va dando fruto. Ese fruto que Dios quiere que hagamos y que ese fruto Dios quiere que permanezca. Así que cuando nosotros solamente nos disponemos, tenemos esa disposición de ser enseñable, de ser moldeable, porque venimos formados de una manera, pero ser moldeables al Espíritu Santo, a su palabra, eso da mucho fruto. Así que nos alegramos mucho por ustedes, Meli, ¿verdad? Yair, que son un fiel testimonio, ¿verdad? De la transformación de Dios y hacia donde Dios los está llevando y esperemos en Dios muchas cosas más. Creo que no ha sido gravoso, es algo en lo cual nos deleitamos y es algo que ha cambiado. Como tú dices, Meli, sus vidas han tenido una transformación y eso nos llena mucho de esperanza. Así es, gracias, la verdad es que sí. Así es. Gloria a Dios. Gloria Gracias, a Dios. Pastores. No, a ustedes también, ¿verdad? Les queremos mucho a cada uno de ustedes. ¿Alguien más que quiere compartirnos algo a que le haya llamado la atención de hacer discípulos? Sí, Sofi, Glenda. Ok. Vamos si quieren aquí con Sofi y luego con Glenda, con ustedes y Gilberto. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo solo quería recordar algo. La Biblia dice que tenemos que empezar a ser discípulos en lo más cercano. Jerusalén, luego toda la provincia de Israel, de Galilea, entonces, y después al mundo. Y yo recordaba ahorita el hecho de que estaba platicando con Mario, de que nuestra propia familia, nuestros conocidos, nuestros cercanos, a veces no es necesario, bueno, no debiera de ser necesario hablarles, sino que ver el testimonio. Yo acepté al Señor por el testimonio de mi hermano y tenía 1 año de haber ido a la iglesia. Él tenía 1 año de estar asistiendo a la iglesia, pero los cambios en su vida fueron rotundos y tenía 16 años él. Y a los 16 años, un cambio de vida rotundo que hablaron primero a la vida de uno, a la vida de otro, y la vida de otro. Y así fue como prácticamente toda la familia llegó al conocimiento de Dios. O sea que sí habla mucho el testimonio y el cambio de vida de una persona. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Excelente. Gilberto. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos.
Pastor, estábamos tocando dos puntos muy importantes, que es el ser discípulos y también el discipular, ¿verdad? Que yo creo que es muy importante ser formados como discípulos para después poder discipular a los demás, porque recordemos que el anhelo de nuestro corazón como cristianos, como seguidores de Jesús, es que su segunda venida sea pronto, ¿verdad? Entonces, está también en nuestras manos el que el Señor venga, porque la palabra dice que hasta que no sea predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, su segunda venida no va a ser, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que también nosotros tomemos esa misión de ir y hacer discípulos, no solo para ganar gente, para ganar a nuestra familia, a los que tengamos cercanos, sino que también para que la segunda venida del Señor sea pronto, ¿verdad? Eso es lo que quiero compartir. Excelente, excelente. Sí. Byron, ¿quieres compartir algo? No, cuando leíamos Colosenses 3:2 me llamó la atención. Yo tengo la versión, la Biblia al día, y dice, dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Y obviamente me llamó mucho la atención porque estamos preocupados. Yo a veces me siento preocupado por la situación, no precisamente por lo que estamos pasando, sino que a veces es trabajo, a veces es metas que no se alcanzan, pero cambiamos el objetivo y el objetivo es Dios. Y ahorita con lo que nos decía, es importante ver que el objetivo debe ser seguir a Cristo, renunciar a lo que uno desea y obviamente, en estos días estaba leyendo un poco y dice que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Si nosotros, hace la comparación, que nosotros siendo padres, damos todo por nuestros hijos, ¿cuánto no más el Señor dio la vida con nosotros? Y entonces es un buen momento para que nosotros seamos utilizados y fortalecer a otros y llevar la palabra para que puedan sentir no solo lo que nosotros sentimos, sino que para que puedan encontrar y tener una relación íntima con el Señor. Y entonces estaremos cumpliendo con la gran comisión. ¿Sí me escuché? Era solo lo que quería compartir, hermano. Gracias. Excelente, excelente. Excelente, bendiciones. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más que quiera compartir? Luis Pedro. Antes que nada, saludarlos a todos y buenas noches. Agradecerles por el tiempo y la oportunidad de estar compartiendo nuevamente. Créanme, a mí sí me hacía falta escuchar de la palabra. No había tenido tiempo porque pues por la situación he estado pues ayudando en mi casa y se ha puesto un poquito difícil, pero sí se ha notado la diferencia desde la primera vez que empezamos a ir a Focal y hasta el momento pues sí hemos tratado de estar en la mayoría de las actividades que han tenido y empezar ahí sí como dijeron, ser discipulados, ¿verdad? Aprender un poquito más sobre la palabra día con día para más adelante transmitir eso a otras personas. Nos alegramos mucho nos alegramos mucho por eso, Luis Pedro, qué bendición, ¿verdad? ¿Quién nos hace falta? Rita, Yair, Jimena, Byron, Alfonso, Aníbal, Gaby. Bueno, buenas noches, qué gusto verles a cada uno. ¿Verdad? Pues gracias a Dios, pues sabemos que todas estas circunstancias ayudan para bien, ayudan para fortalecer nuestra fe, que es lo que el Señor viene tratando con cada uno de nosotros, de una u otra forma. La confianza de Dios, ya sea por el medio del trabajo, que a veces muchos en este momento no están laborando, ¿verdad?
También la unión familiar, el Señor también viene trabajando con la unión familiar. ¿Por qué? Porque se supone que de aquí es donde nosotros tenemos que salir a ser ejemplo a las demás familias, ¿verdad? Entonces, es un tiempo de convivencia, a veces sentimos como que nos aburrimos un poquito, pero gracias a Dios, Él nos tiene a salvo, sabe por cuánto tiempo vamos a estar así, pero mientras estemos con la tecnología, creo que no hay barreras como para decir, no, nos hace falta lo que es la construcción, porque nosotros cada uno somos la iglesia de Dios. Entonces, creo que tenemos que ser testimonio en todo lo que hagamos, ¿verdad? Para que así, por medio de nuestros testimonios, ser discípulos y enseñar a todos, ¿verdad? De los que no son creyentes, que somos diferentes, que somos hijos de Dios y que pues salimos adelante ante cualquier prueba que el Señor nos ponga. Porque yo sí he visto en muchos comentarios de gente que no cree en el Señor, que se ríe de uno, así como que ¿dónde está tu Dios en estos momentos de lo que está pasando? Pero sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios está trabajando a su forma. Uno no comprende la mente de Dios, la mente de Dios es infinita. No sabemos por qué Dios está trabajando con nosotros. Lo que sí podemos ver es que el Señor tal vez pueda hacer que le esté dando un respiro a nuestra tierra, porque si ustedes se están dando cuenta en videos, la naturaleza está volviendo a renacer. Y en lugares donde no se habían visto animalitos, están volviendo a salir. En lugares donde, como sacaron una fotografía desde el espacio, de lo que es la atmósfera, se ha vuelto a reconstruir. Entonces, el Señor, así como está reconstruyendo la naturaleza, creo que va a reconstruir a cada uno amén. Sus corazones, en su forma de ser. Amén. 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 Gracias, Gaby. Qué bendición. Qué bendición. Vilma, ¿quieres decir algo, Vilma? Pati. ¿Ahí se me está? Yo sí. No, hablo de... No sé si me escuchan. Sí, ay, qué bueno. Primero, gracias por tomarme en cuenta, Fernando. Qué lindo verles. Y compañía. Ay, la pequeña Mildred, le digo esto. Se parece mucho. Pero lo precioso de ser discípulo es que la palabra nos lo dice y no es una opción, es un mandato. El Señor quiere que seamos discípulos y quiere que hagamos discípulos. Y entonces, realmente, como tú decías, debemos prepararnos y compartir, porque mucha gente piensa que necesita mucho tiempo para prepararse. Y como tú bien decías, Fernando, hace un momento, cada cosa que vamos aprendiendo, por pequeña que sea, la podemos ya compartir con otros. Y eso ya es traer a personas y hablarles del Señor. Eso es lo precioso. Debemos estar dispuestos realmente a hacerlo. Es lo que muchas veces nos falta. La disposición de hablar con cualquiera que tengamos en el camino y que le hablemos del Señor Jesucristo. Por poquito que sepamos. Pero digamos que el Señor los ama y que el Señor está ahí buscándoles. Y entonces comienza a llevarse la espinita a las personas para que vengan a su vez a conocer del Señor. Gracias por tomarme en cuenta. Me siento parte de la iglesia del Señor y por lo tanto sus hermanos. Los amo mucho. Igualmente, Vilma, igualmente. Pues bien, Elvin, Jacqueline, ¿quisieran ustedes tener la aportación final?
Pues es una bendición poder estar, no todos los que somos de Focal, ¿verdad? Pero por lo menos vernos, creo que es una bendición, como decía Gaby, ¿verdad? Que a veces nos hace falta ya la comunión así personal. Y gracias a Dios porque no sé qué pasó en Zoom, nos dieron tiempo de gracia. Si ustedes se dan cuenta, ya van más de 1 hora. Pero todo lo hace el Señor, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque estamos acá, nos pudimos ver, platicar. Realmente, como seres humanos, siempre necesitamos vernos, ¿verdad? A las demás personas. Tal vez un mensajito es bonito, pero vernos es más especial, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso, la palabra, de verdad, los 3 puntos que el pastor tocó, realmente son bien importantes, ¿verdad? Y uno, el que me llamó más la atención, es el negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces estamos muy aferrados a todo lo del mundo, pero cuando nos dice el Señor, mira, deja tal cosa, yo puedo dejar lo que yo quiero, pero lo que me pide el Señor, eso es lo que más me cuesta. Entonces, negarse a sí mismo conlleva muchas cosas, ¿verdad? Y vamos en un crecimiento, y gracias a Dios por los momentos que podemos tener de la palabra, ¿verdad? Porque sí nos hace falta. Somos de verdad como esas ovejitas que necesitamos el pasto verde, ¿verdad? Como dice en el Salmo 1. Y estos son momentos de refrigerio a nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra alma, para poder seguir creciendo en el Señor, y que en estos momentos nos cae bien como esa agua refrescante, ¿verdad? En medio de toda esta situación difícil. Y la palabra, siempre le comentaba al pastor hace unos días, ¿verdad? Que la palabra, el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, es una bendición poder haber tenido este momento con nuestro pastor y con cada uno de ustedes. Amén. Pues qué bendición. ¿Qué les parece si terminamos en oración? ¿Verdad? Terminamos en oración y pedimos a Dios que nos siga ayudando y fortaleciendo. ¿Les parece? Amén. Señor, gracias te damos por estar con nosotros, hablarnos, Padre. Abrir tu palabra para conocer qué es lo que tú quieres, Señor, que de nuestra vida. Señor, sabemos de que aquí solamente estamos de paso, pero queremos conocer y hacer tu voluntad, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte, Padre. Ayúdanos a ser tus discípulos. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo modelados por ti. Te damos infinitas gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Confiamos, Señor, en que también vamos a tener una recompensa. Y no lo hacemos por eso específicamente, Señor, pero Padre Santo, no podemos obviar las recompensas que tú das a nuestras vidas. Gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú has tenido pleno cuidado de nosotros y lo vas a seguir teniendo. Señor, sabes, Padre, lo que anda en nuestro medio, y te pedimos, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús podamos ser librados, cada uno de nosotros, de ese mal. Te lo rogamos, Señor. También te rogamos que nos libre de toda tentación. También te rogamos, Señor, que nos tengas con tu paz, con tu bendición, Señor, para que de esta manera podamos estar siempre agradecidos contigo. Y venga lo que venga, Padre Santo, que siempre estemos dispuestos a obedecerte, reconociendo tu señorío sobre nuestra vida. Número 2, Señor, que podamos estar dispuestos a mostrar amor, Señor Jesús, de la misma manera como tú nos amas. Y número 3, Señor, que podamos estar dispuestos a perseverar, no importa lo que venga, Padre. Que podamos seguir siempre dispuestos hacia la meta, que eres tú, Señor Jesús, perseverando. Y número 4, Señor, poder estar dispuestos a seguir aprendiendo para luego hacer discípulos como tú lo quieres que lo hagamos. Gracias, Señor Jesús, por la iglesia, y gracias, Señor, por cada familia que hoy nos hemos podido conectar todos juntos. Te decimos, Padre, que te queremos agradar, que te queremos seguir y que queremos aprender de ti todo lo bueno para hacer tu obra aquí en la tierra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, llévanos a nuestra camita, con paz, con bendición, que podamos descansar tranquilos y en tu nombre renovar fuerzas para el día de mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén.